Entonces tenemos tres grandes divisiones en Isaías, capítulo 1 al 39. Es material que en su mayoría se refiere a la gran liberación que se obró en los días del propio Isaías. Dios libró milagrosamente a Judá de la invasión asiria. Y esa es la razón fundamental por la cual esta sección termina con los capítulos que narran esa historia. La segunda sección de Isaías, capítulos 40 al 55, recopila oráculos en su mayoría que se refieren al cautiverio babilónico, denuncia, pero también del retorno del cautiverio, anuncio y esperanza para los expatriados. Y la tercera sección, capítulos 56 al 66, reúne una cantidad de oráculos más bien como diversos, que es difícil encontrar un poquito la conexión entre ellos, pero que sí se alcanza a discernir un alcance más allá de los días propios de Isaías o del cautiverio, donde Isaías más bien ve ya un obrar de Dios universal, tanto en juicio como en redención, como en liberación, ¿no? Por eso hemos preferido colocar estos tres títulos. Podríamos colocar otras maneras, podríamos colocar otra redacción ahí, pero la manera como hemos colocado los títulos nos ayuda a percibir la unidad completa del libro. Déjenme repetirles algo. Esto es global, esto es mirando la obra en conjunto, pero no corresponde a la realidad de todos y cada uno de los oráculos que usted encuentra en estas secciones, ¿sí? Pero sí nos ayuda a percibir una idea general del libro y en segundo lugar, cómo el autor hace que esa idea avance. La idea general del libro es el acto redentor de Dios. Dios como el gran redentor, como el gran salvador de su pueblo, no sin castigarlo. Por eso entonces la mención de los cautiverios, porque Dios no sana a su pueblo sin primero herirlo, pero cuando Dios hiere, sana. O sea, Dios castiga para salvar a su pueblo, ¿no? Y esa salvación histórica de Dios sobre su pueblo ni siquiera se remonta a los días de Isaías, es más antigua que Isaías. Y el gran paradigma o el gran modelo que utiliza o que toma Isaías, sobre todo en la segunda sección, es el del Éxodo de Egipto. Dios libró a Israel de la esclavitud egipcia, allá en el siglo XIV antes de Cristo. Dios en los días de Isaías libra a su pueblo del cautiverio asirio, de la invasión asiria. Pero siglos más tarde, de nuevo Dios va a obrar otra gran liberación. Y es la liberación del cautiverio babilónico. Pero ¿cuándo vendrá la gran liberación del pueblo de Dios? Es la pregunta que suena y resuena a lo largo de todo el libro. En otras palabras, ¿cómo romper este ciclo, como el del libro de los jueces, de cautiverio, liberación, cautiverio y liberación? Porque si no, la historia nos muestra que esto es algo cíclico. Si usted ha leído todo el Antiguo Testamento, usted ve que ese es el paradigma cíclico del Antiguo Testamento. Cautiverio, liberación, cautiverio, liberación. O, si quiere llamarlo usted, pecado, castigo, sanación, pecado, castigo, sanación. Pecado. ¿Cómo romper ese ciclo y cuándo se rompe? La respuesta está en estos últimos capítulos, con algunos anuncios previos en lo que se llama la sección del siervo de Isaías. Es decir, capítulos 49 al 53. ¿Cómo Dios va a romper ese ciclo de cautiverio-liberación?
lo va a hacer a través de el Mesías, a través del siervo sufriente que va a traer una liberación definitiva a su pueblo. Y ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento comienza citando la profecía de Emanuel, en Mateo, capítulo 1. Se llamará su nombre Emanuel. Y en ese contexto Mateo dice que él salvará a su pueblo de sus pecados. Liberación definitiva. Entonces ese es el hilo de pensamiento de Isaías. Así avanza su idea a lo largo de estas tres grandes secciones. Miremos en detalle cada una de estas secciones. La primera sección, capítulos 1 al 39, inicialmente recopila varios oráculos dirigidos contra el pueblo de Dios. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Ahí en su hoja, en la hoja que se les entregó, es el numeral 1, 2 y 3, bajo ese encabezado. Noten numeral 1, denuncia los pecados de Israel. Capítulo 1, versículo 1 hasta el 6, 13. Numeral 2, la liberación de la confederación siro-efraimita en los días de Acaz, 7.1 a 9.7. Eso es como una pequeña sección histórica ahí. Sección 3, anuncio de la liberación del asedio asirio, capítulos 9.8 al 12.6. Esos tres se pueden reunir bajo un gran tópico que sería oráculos dirigidos al pueblo de Dios. Algunos oráculos son denuncia, otros oráculos son esperanza, otros oráculos son de liberación. Pero en común, esos 12 capítulos, todos se dirigen al pueblo de Dios. En el capítulo 13 hay un giro grande. Porque Isaías comienza a dirigir sus oráculos contra las naciones vecinas y algunas lejanas. Es decir, allí en el capítulo 13 hasta el capítulo 23 encontramos oráculos dirigidos a las naciones extranjeras. Ya no Israel, ya no Judá, sino las naciones extranjeras. Y ahí está la recopilación de cada una de esas secciones, varias, ¿no? Babilonia, Siria, Filistea, Moab, etc. Ahí está la recopilación. Y hay una palabra que crea cohesión entre todas estas, y es la palabra profecía. La mayoría de estos oráculos comienzan con la palabra profecía sobre. Profecía sobre Babilonia, profecía sobre Asiria, profecía sobre Filistea. La palabra profecía utilizada en esta sección, 13 al 23, no es la palabra común para profecía o profetizar. Es la palabra hebrea masá, que literalmente significa carga. Carga. Entonces todos estos oráculos comienzan con esa palabra carga. Carga contra Babilonia, carga contra Siria, carga contra Egipto. Los traductores la han puesto como profecía porque son ciertamente oráculos, ¿sí? Pero el profeta utiliza esta palabra masá, la utiliza como significando que la profecía es una carga que el profeta está llevando. O sea, el ministerio profético implicaba una gran carga al profeta, pero que es un encargo, la carga se vuelve un encargo que él tiene que llevar a las naciones extranjeras y depositarlo allá. Después, tenemos los capítulos 24 al 27, numeral 5 ahí. El título que le hemos colocado, la redención del remanente. Es una pequeña sección escatológica. Es decir, después de recoger oráculos que van dirigidos al pueblo de Dios,
y oráculos que van dirigidos a las naciones extranjeras, ahora Isaías recoge oráculos que hablan de un juicio divino sobre toda la tierra. Todos. O sea, tanto el pueblo de Dios como las naciones extranjeras, todas han quedado bajo el juicio de Dios. Entonces, en esta sección, que algunos le denominan la gran escatología de Isaías, Isaías tiene una percepción universal. Dios es el juez universal, va a lanzar un juicio sobre toda la tierra, pero también va a obrar una redención universal. Entiéndase la palabra universal acá, no en el sentido de todos los hombres, sino todos los rincones de la tierra. ¿Sí? La salvación de Dios es universal en el sentido que nos enseña Apocalipsis 7. Es que Dios salva a hombres de toda tribu, lengua, raza y nación. Pero no que Dios salva a todos los hombres. Entonces, ese es el mensaje de Isaías en estos capítulos 24 al 27. Después, numeral 6, tenemos una colección de ayes contra el pueblo de Dios. Otra vez, Isaías recopila ahí oráculos dirigidos hacia su nación. Capítulo 28 hasta el 33. Y el principal elemento unificador en esta sección es la palabra ay. Es una colección de ayes. La palabra ay implica juicio. Juicio. Entonces usted ahí va a encontrar varios juicios y varios oráculos dirigidos hacia el pueblo de Dios que están encabezados con la palabra ay. Luego, en los capítulos 34 y 35, encontramos una nueva promesa de redención, dirigida al remanente fiel. Algunos la llaman a estos dos capítulos la pequeña escatología, porque son dos pequeños capítulos donde Isaías da una nueva esperanza escatológica, pero dirigida a un grupo específico. No es a todas las naciones, no es a Judá en conjunto, sino es a un grupo fiel al interior de Judá. Incluso cuando leemos esos capítulos, da la impresión que Isaías le está hablando a sus discípulos. Y los llama el remanente fiel. Y finaliza esta gran sección de Isaías, esta primera sección de Isaías, con una recopilación histórica, un apéndice histórico, capítulos 36 al capítulo 39, que nos narran la liberación del asedio asirio en los días de Ezequías. Como les dije antes, esta sección termina en el capítulo 39 anunciando el cautiverio babilónico. Y eso da apertura entonces a la segunda sección. La segunda sección de Isaías, capítulos 40 al 55, como ya repetí varias veces, recopila varios oráculos que tienen que ver con el cautiverio babilónico y la promesa de retornar a estos cautivos. Al interior de esta sección encontramos dos grandes colecciones. La primera de ellas es la que se le llama el libro de la consolación de Judá, capítulos 40 al 44. Comienza con el versículo que ya leímos ahorita del capítulo 40, consolad, consolad. Muy famoso ese capítulo, ¿sí? Entonces aquí a este se le ha llamado el libro de la consolación porque es una recopilación de oráculos que buscan el consuelo de los que están cautivos. El consuelo es que Dios va a
liberarlos finalmente. Y la segunda gran sección es la que se le denomina la sección de los cantos del siervo, el siervo de Jehová. Ahí me estoy saltando la 2. La 1 es el libro de la consolación y la 3 es la colección del siervo de Jehová, capítulo 49 hasta el 53:12. Son las dos grandes colecciones que hay, o sea, es fácil discernir esa colección ahí, esas dos colecciones. Hay una unidad bien fuerte en cada uno de estos dos grupos. Grupo de consolación y varios oráculos que tienen en común la descripción del siervo de Jehová. El siervo de Jehová en estos capítulos tiene tres perspectivas. Una, individual. Y el siervo de Jehová individual en esas descripciones es Ciro. Ciro de Persia. Es llamado el siervo de Jehová, el ungido de Jehová, porque Dios lo levantó para librar a Judá del cautiverio babilónico. Segundo, hay cantos ahí donde el siervo de Jehová es Israel. Es decir, Israel es siervo de Jehová a todas las naciones. Israel, como vimos antes, es hijo de Dios que debe testimoniar de Jehová a todas las naciones. Pero Israel fracasa en esa comisión. Entonces aparece una tercera figura enigmática, el tercer siervo que menciona Isaías, que es el siervo sufriente de Jehová, que finalmente va a completar o va a mejorar, realizar la misión que fracasó Israel. Ese siervo de Jehová, por supuesto, es el Mesías. Esas son las dos grandes colecciones, pero hay otras dos secciones ahí que son más difíciles de identificar. Entonces, primero, el libro de la consolación de Judá, capítulos 40 al 44. Segundo, anuncio de la liberación del cautiverio babilónico, capítulos 44 al 48. Esto es una amalgama ahí de varios oráculos. Algunos no encajan muy bien. Tercero, el siervo de Jehová, capítulos 49 al 53. Y por último, capítulos 54 y 55, la promesa de restauración de Sión. La tercera sección, ya para terminar, capítulos 56 al 66, no tienen una estructura discernible. Y mucho se ha escrito de la estructura. A lo más cercano que se ha llegado es a lo siguiente. Hay un capítulo central acá. Es el capítulo 61. El capítulo central, repito, de esta tercera sección entonces, es el capítulo 61. El resto de capítulos, tanto los que están atrás como los que están delante, convergen de alguna manera hacia ese capítulo 61. El capítulo 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Noten el sabor escatológico de ese texto. En dos sentidos escatológico. Primero, el anuncio del Mesías, del ungido de Jehová. Mesías significa ungido. Y acá está diciendo que el Espíritu de Jehová está sobre él. Y ya vimos esto. Jesús se lo apropia. Y Jesús dice que él es ese ungido sobre el que reposa el Espíritu de Jehová. Pero escatológico en un segundo sentido. ¿Cuál es la misión del Mesías? Según estos versículos que leímos. ¿Solo eso? Tiene una misión doble el Mesías. ¿Cuál es la misión doble del Mesías? Él va a proclamar dos cosas. Versículo 2. ¿Qué va a proclamar? El año de la buena voluntad de Jehová.
y el día de la venganza. Las dos cosas. La misión del Mesías es, por un lado, salvación, pero por otro lado, juicio eterno. Es escatológico también en ese sentido. Escatológico porque según la Biblia, los días escatológicos son los días del Mesías. O sea, es esto, la liberación final del pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha esperado una liberación final última. ¿Cuándo llegó esa liberación final y última? Con Cristo. No la estamos esperando. Ya estamos viviendo los días escatológicos, ¿cierto? Pero escatológico también en ese sentido. El Mesías viene a traer el año donde se predica la buena voluntad de Jehová, pero también el día, el último día, el día final, que va a ser el día de la venganza de Jehová. Noten cómo Isaías resalta la gracia. Isaías no renuncia a predicar el castigo. Isaías predica de la ira de Dios. Pero para Isaías, la ira de Dios dura un día, su misericordia es para siempre. Y así lo presenta acá en el ministerio del Mesías. De manera que lo que se reconoce en esta sección es que este capítulo 61 es el eje central. ¿Sí? Y se pueden discernir dos bloques principales. El primer bloque principal que se puede discernir es capítulo 56 al 59, que recopila varios oráculos de denuncia. Denuncia de la injusticia del pueblo de Jehová. Denuncia de la injusticia del pueblo de Jehová. Eso está ahí en el bosquejo detallado. Y el segundo bloque que se puede discernir es capítulos 65 y 66. Hay una unidad fuerte entre el capítulo 65 y 66, que es el anuncio de la redención final, pero también del castigo final. Capítulo 65, 17 al 25, cielos nuevos y tierra nueva. La redención final del pueblo de Dios. Y capítulo 66, 1 al 24, la restauración final de Jerusalén, pero el juicio definitivo sobre los enemigos de Jehová. ¿Sí? Esos son los únicos dos bloques que se pueden discernir ahí. Repito entonces, capítulo 61, un eje, el eje de toda esta sección. Atrás hay una unidad que se discierne del capítulo 56 al 59, denuncias. Y adelante se puede discernir una unidad entre el capítulo 65 y 66. Los otros capítulos hay que meterlos ahí, sin que haya en realidad mucha unidad de pensamiento. ¿Sí? Por eso entonces dividimos esta última sección así. 1. Denuncia la injusticia del pueblo de Jehová, 56 al 59. 2. Restauración final y juicio definitivo. Eso entonces en cuanto a la estructura del libro de Jeremías. De Isaías. Uy, ya me fui a Jeremías. Déjeme terminar sugiriendo algo. Solo una sugerencia, no más. No más. Hay 10 hilos temáticos bien importantes en el libro de Isaías, que lastimosamente no vamos a hablar acá. Pero usted podría hacer un análisis, no de los 10, pero uno. Haciendo un sondeo a lo largo del libro de este hilo temático, del que usted quiera estudiar, para discernir cómo Isaías desarrolla esa idea y cómo la lleva a consumación. Los 10 grandes hilos temáticos de Isaías son estos. Primero, el pecado irremediable de Israel. Atraviesa todo el libro. El pecado irremediable de Israel. De eso ya hablamos algo acá. Segundo, el tema del cautiverio. Pero la idea de Isaías con relación al cautiverio es más profunda que simplemente un cautiverio físico, ¿no? Ya de eso también hablamos algo, ¿no? Tercero, y este es uno de los más hermosos desde mi punto de vista, la misión de la palabra de Dios.
la misión de la palabra de Dios. Endurecer. Pero algún día Dios querrá que su palabra no vuelva vacía. Porque para Jehová su obra extraña, dice Isaías, es el castigo. La obra propia de Dios es la salvación, no el castigo. Es su obra extraña. Entonces la palabra que endurece, finalmente, va a traer salvación. De una manera extraña, déjeme decirle. Porque en el caso, por ejemplo, de Faraón, según lo enseña Pablo en Romanos capítulo 9, la proclamación de Moisés endureció el corazón de Faraón para traer salvación a Israel. O sea que la palabra siempre trae salvación. Cuarto, el Dios que se oculta. El Dios que se oculta. Este fue un tema favorito de Martín Lutero. El Dios occultus. El Dios que se oculta tras el castigo. Pero un castigo que va a traer sanidad. Quinto, la grandeza del Dios de Israel. Es un Dios universal. Nada tiene que ver con los ídolos de las naciones. No me parecen nada. El gran Dios de Israel. Sexto, el perdón de los pecados. Estoy mencionando temas que atraviesan todo el libro. Todo el libro. Y que en alguna medida los vimos en el capítulo 1 y que nos llevaron hacia el final. ¿Digamos en qué? 6. 7. El remanente. El tema del remanente. Que desarrolla Pablo extensamente en Romanos capítulos 10 y 11. Octavo, el siervo de Jehová. Y ya les di una pista de las 3 connotaciones del siervo de Jehová en Isaías. Noveno, la remembranza del Éxodo. Sobre todo en Isaías, en la segunda sección. La remembranza del Éxodo. Recuerda mucho el Éxodo Isaías. Pero es que para Isaías el Éxodo no es cuestión del pasado. Porque Dios siempre está haciendo nuevos éxodos. O sea, siempre está rescatando a su pueblo. Y por último, el tema de la fe. Crucial, centralísimo en Isaías. El que creyere, no se apresure. Que Pablo lo retoma diciendo: el que creyere no será avergonzado. Así que ahí les dejo esos 10 hilos temáticos de Isaías.